¿Qué dice tu resumen curricular sobre tu personalidad o cómo debemos prepararnos para una entrevista cuando estamos buscando un empleo? Sobre todo a los jóvenes que están buscando ese primer empleo. El día de hoy le vamos a estar dando esas recomendaciones, esos tips importantes que no deben faltar tanto para hacer esa hoja de vida, ese resumen curricular o para presentarnos en esa primera entrevista. Recuerden que su participación para nosotros es importante. Es por ello que colocamos desde ya a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram somos @solucionesgb. También pueden hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias y sus preguntas a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy acompañen sus mensajes con la etiqueta numeral Soluciones Currículum. Numeral Soluciones Currículum. En segundos estaremos conversando con especialistas en la materia. Ya regresamos. Un currículum demasiado extenso no es positivo. Los reclutadores de las empresas prefieren un diseño donde con un solo vistazo puedan observar todos los datos claves que necesitan para seleccionar a un candidato, razón por la cual se debe eliminar toda la información innecesaria. Los datos que deben contener son los siguientes. Nombre, preferiblemente coloca nombres y apellidos completos, evita poner apodos o alias. Dirección, algunas veces es demasiado larga, es imprescindible poner un código postal, la localidad y en algunos casos la ciudad. Para aquellos que se vayan a enviar al extranjero, colocar el país es suficiente. Teléfono, el dato más importante, debido a que a través de este la empresa te contactará. Correo electrónico, lo ideal es que sea uno serio, de lo contrario no habla bien de un profesional. Fecha de nacimiento, no es prescindible colocarlo, sin embargo, expertos aseguran que este dato, como la foto, son innecesarios, así se evita provocar un sesgo en el proceso de selección. Nacionalidad, solo será requerida si es para optar por un empleo en el extranjero. Estado civil, reclutadores afirman que este debe ser omitido de todos los procesos de selección. Formación académica, estudios que has realizado indicando fecha, centro y lugar donde han sido realizados. Otros títulos, estudios complementarios a los universitarios que mejoran tu formación y tus habilidades. Experiencia laboral, aquella que esté relacionada con los estudios universitarios o que puedan ser de interés para la empresa que desea contratarte. No olvides señalar las fechas, la empresa donde trabajaste y las funciones y tareas llevadas a cabo. Idiomas. En este apartado mencionarás todos los idiomas que conoces y tu nivel. Indica también si has obtenido algún título reconocido que acredite tus conocimientos. ¿Qué dice tu hoja curricular o tu currículum de tu personalidad y cómo debemos presentarnos a esa entrevista para un empleo? Es el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones y para ello hemos invitado a María Asunta Chipolone, quien es gerente de Empléate, y a Sergio Sosa, gerente de Formación y Desarrollo de Empléate. Bienvenidos, gracias por haber atendido a nuestra invitación el día de hoy y acompañarnos acá en Soluciones a conversar sobre este tema tan interesante, sobre todo para esas nuevas generaciones, para esos jóvenes que en este momento están buscando un empleo en nuestro país. Yo quisiera iniciar esta conversación justamente solicitándoles que definamos qué es o qué significa esa hoja de vida, ese currículum. Fíjate, buenos días, gracias por la Buenos invitación al días. programa. Fíjate, la hoja de vida no es más que la carta de presentación tuya, es una herramienta de mercadeo y el elemento que se está mercadeando es la propia persona, es decir, tu personalidad, tu profesión, etcétera, etcétera. Por eso el currículo es como la primera parte que tienes que hacer para hacerte visible profesionalmente hablando, ¿no? Por eso que es una herramienta que hay que cuidar muchísimo. Vimos en el micro que compartimos ahora algunos tips para cuidar esa información, ¿ok? Una de las cosas que diría que es que el currículum, una de las cosas es que debe ser contactable, ¿ok? Claro. El tema de la contactabilidad es fundamental, es decir, tu información debe estar actualizada, tu teléfono, tu correo electrónico debe ser serio, como lo acabamos de compartir, y además otras cosas de cómo está escrito, es decir, el currículo normalmente tiene la experiencia laboral, tu experiencia académica. Por ejemplo, cuando hablamos de la experiencia laboral, es importante colocarla de la más reciente a la menos reciente. Es una metodología que es muy importante seguir. Tu formación académica, cuidarla.
Cuando hablas de la experiencia, no es lo mismo decir es que yo soy un profesional muy proactivo, etcétera, etcétera, que yo diga, oye, en mis trabajos previos yo logré aumentar las ventas en 30%, o en mi trabajo anterior yo supervisé a 8 personas. Es decir, es bueno relatar la experiencia laboral en función a los objetivos y a las metas logradas, alcanzadas en los trabajos previos, porque eso le da mucha idea al reclutador, bueno, de qué es lo que tú eres capaz de hacer en un momento dado, ¿sí? Que yo recomendaría no ser tan descriptivo, sino más en función a los logros, a lo que tú efectivamente, cuál fue tu propuesta de valor en tu trabajo anterior. ¿Y cómo debemos ubicar esos datos en esa hoja de vida? Debe tener como un orden que sea lógico para quien te está contratando, para quien te quiere contratar. Primero, por supuesto, los datos personales son sumamente importantes. Nombre, como decía Asunta, datos de contacto como teléfono, correo electrónico, un correo electrónico que sea serio, porque a veces tenemos diminutivos y entonces hacemos nuestros correos electrónicos con esos diminutivos y no son muy atractivos, no son muy mercadeables en el mercado profesional. Luego, la experiencia laboral y la formación académica. Hablábamos o veíamos en este trabajo que hizo nuestra producción de la fecha de nacimiento y la foto. No son recomendables porque, y si se colocan, ¿cómo debe ser? Fíjate, los países son un poco distintos en función al tema profesional, ¿no? Por ejemplo, si estuviésemos en Estados Unidos no sería recomendable colocar la foto, ¿sí? Porque la foto puede ser un elemento de discriminación, ¿sí? No obstante, todos los portales de empleo, no solamente Empleate, sino otros que también están en el mercado, incluso LinkedIn, que es una red profesional, tú puedes efectivamente colocar tu foto. Si tú decides colocarla, mi recomendación es que cuides esa foto, es decir, que tomes una foto profesional, que hable sobre lo que tú eres capaz de hacer y que luzca profesional. No es lo mismo colocar una foto en una red donde la intención última es que vas a buscar trabajo, que las fotos que tú colocas, por ejemplo, en otras redes, que suelen ser donde tú compartes más con tus amigos, por ejemplo, Facebook, ¿okay? Twitter. Claro. Entonces, si decides colocar la foto, trata de que sea una foto que sume a lo que tú estás diciendo en tu perfil profesional. ¿Las redes sociales son recomendables colocarlas en esa hoja de vida, en este momento de tanta tecnología? Si las voy a colocar, lo que yo tenga en esas redes sociales tiene que estar asociado a lo que yo que estoy haciendo, a lo que estoy ofreciendo profesionalmente. Porque tenemos la tendencia, por ejemplo, si coloco Facebook y pongo muchas cosas de mi vida personal allí, entonces está como disociado de mi experiencia profesional, de lo que yo le puedo aportar a la organización. Hay que tener cuidado, porque hay mucha gente que puede perder un empleo por lo que está publicando en una determinada red social. ¿Qué características nos hacen identificar a ese aspirante a través o leyendo esa hoja de vida? Fíjate, a mí me gusta decir siempre que un currículum tiene varias funciones, pero la principal es que genera una entrevista de trabajo. Entonces, cuando hay que a las personas que nos están escuchando, es muy importante que tengan claro que las compañías se sirven mucho, hoy más que nunca, de la tecnología para buscar a los talentos, ¿ok? Entonces, hay estudios que indican que los reclutadores están entre 5 y 7 segundos viendo un currículum. Y si lo ves tecnológicamente, pues van uno tras otro. Hay herramientas que lo ven demasiado rápido, ¿sí? Entonces, es importante que tú ahí resaltes, cuides la redacción, cuides cuál es tu propuesta de valor. No es solamente, oye, estoy buscando trabajo, sino también pensarte a ti mismo como una empresa. ¿Sí? Entonces eso suena un poco raro a lo mejor, ¿no? Pero ya hoy por hoy no es tanto que hay compañías y empleadores, colaboradores y empleados, sino todos somos empresas. La unidad mínima de la empresa es el individuo. Entonces, si tú te miras así, entonces tú empiezas también a redactar tu currículo en función a cuál es tu propuesta de valor. Yo invitaría a la gente que nos está escuchando, ¿cuándo lo va a redactar? Bueno, ponerse a escribir exactamente, primero, antes de estructurarlo, ¿qué efectivamente soy yo capaz de dar? ¿En qué soy competente? Porque también pasa que la gente coloca en los currículos que es competente para todo, ¿sí? Claro. Es decir, no, yo soy buenísimo. Exacto. Entonces, eso resta posibilidades a la hora de ubicar cuál es tu propuesta específica de valor, la tuya. Entonces, si pongo que soy súper bueno en todo,
se diluye efectivamente tu marca personal. ¿Cuál es tu propuesta de valor de cara a la compañía a la que tú te estás postulando en un momento dado? Y esto debe colocarse en la experiencia. ¿Cómo debe ser ese orden? Debajo de los datos personales podríamos colocar una sección que se llame propuesta o resumen de empleo. Entonces yo podría allí colocar eso como para mercadearme, para ofrecer eso de valor que probablemente yo soy el único que lo tiene. Y eso es algo muy importante porque a veces sí somos muy buenos en alguna cosa, pero no lo mostramos abiertamente. O no lo sabemos expresar en papel, porque lo sabemos hacer, pero no lo sabemos expresar en un papel. Sí. Otra cosa que es clave, que es crítica, es que nosotros que estamos detrás de los portales, y hoy por hoy no solamente los reclutadores buscan a través de los portales, vale decir, hoy por hoy el talento está en la red. Es decir, utilizan los portales, pero también si están viendo tu currículum, probablemente se meten en las redes a ver cómo tú te manejas, un poco lo que comentaba Sergio, para ver si hay cierta coherencia, pues, ¿no?, entre el currículum y cómo tú te manejas en los otros espacios, ¿sí? Entonces, es crítico que tú seas veraz en el currículum. Dice, bueno, lo que pasa es que a veces hay currículos donde la gente dice más que lo que efectivamente puede dar o la información no es fidedigna. Eso tiene patas cortas, por decirlo de alguna manera, porque así como ocurre eso, también hoy más que nunca tenemos herramientas para verificar la veracidad, la redundancia de lo que dice la información. Y otra cosa que es clave, que cuando te llaman a una entrevista de trabajo, tú tienes que ser capaz de defender y de argumentar todo lo que has escrito en tu currículum, porque el reclutador solamente te conoce en ese momento a través de lo que leyó en él. Todavía no te conoce personalmente mirándote a los ojos. La entrevista es la oportunidad de oro para entonces tú fundamentar todo lo que tú escribiste allí. Tenemos que hacer un corte y justamente en la próxima parte vamos también a darle esos tips a esos nuevos, a esos jóvenes que están entrando al mercado, están buscando empleo, pero pues no tienen experiencia y se encuentran con qué voy a colocar en esa hoja de vida. Además de la importancia y esas recomendaciones y esos tips para esa entrevista. Esa entrevista en el momento que justamente nos llaman, cómo hacer o qué hacer para responder esa llamada, cómo debemos hacer, cómo debe ser esa respuesta inmediata y además cómo prepararnos para el momento de la entrevista, el gran momento, ¿no? Así es. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. ¿Qué dice tu resumen curricular de tu personalidad? Es el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones con nuestros invitados, María Asunta Chipolone, gerente de Empléate, y Sergio Sosa, gerente de Formación y Desarrollo de Empléate. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Currículum. Numeral Soluciones Currículum, ahí lo tienen. Ya saben, tienen que acompañar sus comentarios con esta etiqueta y nosotros en tan solo unos segundos los vamos a estar revisando acá en nuestra cuenta en Twitter. Les dejaba una pregunta al aire y son esos tips para esos jóvenes que pues se encuentran con recién graduados, no tienen experiencia pero están buscando un empleo. ¿Qué hacer? Porque pues no tenemos experiencia, nos sentamos enfrente de la computadora. ¿Qué vamos a colocar aquí? Claro. Si solo he estudiado o he hecho pasantías en tal lado, ¿qué hago? Claro, fíjate, hay la población, yo siempre digo, los primer empleo, que es lo que nos vamos a referir ahora, la gente de 30 y 45 años, que es donde se aglutina la oferta de trabajo, y después la gente de más de 50 años, que no es que no haya trabajo para esas personas, para los distintos segmentos de población, pero las maneras de buscarlo también hay unas distinciones, ¿ok? Vamos a concentrarnos en tu pregunta, que es a los jóvenes, ¿ok? ¿Qué hacer? Y ahora tengo frente la hoja en blanco, ¿y qué escribo? Porque entonces ahora acabo de graduarme. Y ahora coloqué mi nombre, la edad. Y ahora ¿qué y pongo? ahora me gradué en tal lado. Me gradué en tal lado y la experiencia. Entonces, fíjate, para el primer empleo siempre el tema, el hándicap, de alguna manera es, oye, es que no tengo experiencia. Entonces, pero es el huevo y la gallina. No me contratan porque no tengo experiencia, pero si no me contratan alguna vez, no acumulo experiencia. Entonces, ¿qué hacer? Fíjate, tú acabas de mencionar algo que es clave. Yo le recomiendo a las personas que están estudiando, los jóvenes, cuando damos charlas en las universidades, que las pasantías son una buena herramienta para acumular experiencia. O sea, que no es que la hoja esté en blanco, sino que si yo hice una pasantía, eso es una experiencia laboral. Que no fue remunerada, que fue remunerada, eso importa poco en este momento, sino es una manera de tú ir acumulando
experiencia laboral. Entonces, para el primer empleo, muy importante, la gente que nos está escuchando, y si son los jóvenes mucho más, oye, si está estudiando, si está finalizando su carrera, o si ya la finalizó, es decir, el tema de las pasantías es una herramienta académica que usted, experiencia laboral que usted puede reflejar en el CV. Entonces, que la hoja no está tan en blanco. Lo otro es que tú dirías, bueno, suponte que no haya hecho una pasantía, bueno, pero a lo mejor has participado, has hecho actividades sociales, hasta has hecho, trabajado en las comunidades, oye, has participado de grupos de interés, eso también da idea, oye, de cómo trabajas tú en equipo, de qué cosas te interesan, ¿ok? De cuáles son tus objetivos. Entonces, todo eso también es susceptible de colocarlo y es válido colocarlo como experiencia, sobre todo para la gente muy joven que está iniciándose en su carrera profesional. Fíjate que hay algo muy interesante. A veces, cuando yo estuve estudiando, probablemente participé o en un equipo deportivo de la universidad o en alguna actividad cultural, teatro, coral, estudiantina. Y eso también puede ser importante porque al reclutador le da luces sobre tu proactividad, sobre tu comportamiento, sobre tu inclinación a desarrollar proyectos. Y ese tipo de cosas también se pueden incluir en alguien que esté como primer empleo. Imagínate que nos toca entrevistar a alguien que haya participado en el equipo de básquetbol de la universidad y además dice en su currículum que él era capitán del equipo. Esa es una persona que tiene un enorme potencial de liderazgo. Claro, Y eso es valioso para el reclutador. Pero muchas veces, que también hay mitos, a veces no lo incluyo porque, bueno, esa es una parte que es personal mía, ¿no? Pero es que es parte de ti también. Debes incluir ese tipo de experiencias. Nos pregunta Fanny Rodríguez, cuando se tiene una firma personal, ¿cómo debe ser el currículum? ¿Cómo tratar esto de la firma personal y el currículum? Pasa que no son dos cosas que yo no las vería como divorciadas, ¿no? Una de la otra, porque de alguna manera yo lo que creo es que hay que trabajar el tema de la coherencia. Es decir, la marca personal está acá, por ejemplo, cuando hablemos de marca, vamos a introducirlo ahora, de branding personal, tú te miras como una compañía, pero eso no es excluyente de tu currículum propiamente. Es decir, hay una pregunta que siempre me hacen a veces, oye, ¿tú puedes manejar tu tema de marca personal estando empleado? Porque pareciera contradictorio. Si yo trabajo acá en Globovisión o trabajo en otra compañía, oye, no es así como un poco disonante que yo a su vez tenga mi propia, no, perfectamente puedes manejarlo en armonía las dos cosas, ¿sí? O sea que la marca personal y la firma personal y el currículum no son una cosa que sea un divorcio, ¿sí? Sino es algo que tú puedes manejar. Por ejemplo, yo represento en este momento que me estás entrevistando, Empléate, pero yo por otro lado, oye, estoy desarrollando, tengo mis redes, otras cosas que es como Asunta Chipelones, ¿sí? O sea, son dos cosas que perfectamente se pueden armonizar. O sea, no es una cosa aquí y otra allá, porque tú eres el mismo individuo, bien sea tenga la marca, la firma, y tengas tu vida personal que tú también quieres desarrollar como individuo, como marca, como branding. Si ves mi perfil en LinkedIn, vas a ver que mi experiencia antes de entrar en Empléate era trabajando para Sergio Sosa. Es decir, yo como una marca que trabajé 2 o 3 años como consultor independiente. Entonces estaba trabajando para una empresa llamada Sergio Sosa. Tenemos que hacer otra pausa acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a seguir conociendo esas recomendaciones y sobre todo cómo prepararnos para esa entrevista. Ya volvemos. Nuestro resumen curricular o nuestra hoja de vida, la importancia que esto tiene a la hora de buscar un empleo. Hablábamos al inicio del programa sobre si es recomendable que sea una sola hoja, si nos debemos preocupar porque nos extendimos de esa sola hoja y son 3, 4 páginas de ese resumen curricular. ¿Cómo debe ser? ¿Qué es lo que se recomienda? Fíjate, eso puede ser un mito también. Sí es interesante y sí es importante que el currículum sea breve, conciso. Ahora, oye, me excedí de la hoja, oye, qué terrible, no me van a ver, sí es importante, sobre todo de cara al reclutador, porque lo que hay que pensar cuando uno escribe el CV, el currículum, es en la persona que lo va a leer. Yo recomiendo que cuando cada quien construya su currículum, se lo dé a terceros, amigos. Oye, mira, lee mi currículum, lo acabo de hacer, ¿qué te parece a ti? ¿Okay? Eso es una de las cosas. Oye, ¿te parece que está bien escrito? ¿Te parece que habla de lo que yo efectivamente tú me conoces, sé hacer, lo expreso bien? Porque siempre es más fácil escribir mucho que escribir poco y de manera concisa.
¿sí? Y en relación a sentidos de propósitos, de objetivos, que es lo que es relevante. Ahora, con relación a tu pregunta, oye, si me excedo de una hoja, qué terrible, no. Oye, mira, puede ser una hoja y media, puede ser dos, y hoy por hoy los reclutadores se sirven de la tecnología para ver la información curricular, ¿ok? Entonces la ven muy rápido y lo bueno es que coloquen, lo importantísimo es cómo lo escribes y cómo resaltas, cómo lo vuelves relevante a la posición a la que tú te quieres postular. Creo que la atención debería ser más allí. Por supuesto, 10 hojas no es deseable, obviamente, pero tampoco es constreñido que si no es una hoja, entonces no sirve, no aplica, tampoco es cierto. ¿Cuáles son esos errores más comunes? Ustedes como representantes de Empléate, ¿qué es esos errores más comunes en esas quieres, hojas Sergio, curriculares? él dice uno y yo otro y lo podemos alternar. Ok. Podemos pasar todo el día hablando Bueno, vamos a hacer un resumen uno, de esos errores. un error típico es una foto que no es profesional. Ese es un error muy, ¿Cómo muy es común. esa foto que no es profesional? A veces vemos personas que se toman una foto para el currículum con su mascota o en la playa. Wow. O Eso ocurre y lo hemos visto, o y lo con su hemos pareja. O sea, yo te voy, Pones sí, cara yo de te que voy te a impresiona, pero sí. te impresiona, pero bueno, nosotros lo vemos con mucha frecuencia, lo vemos. Ok. Personas que colocan una foto que no es la más adecuada. Tienes que tomarte una foto que sea acorde a lo que tú estás buscando. También, inclusive con la misma foto, pasa que a veces pones una foto súper pequeña. Entonces, si lo estoy viendo en una computadora, esa foto no la voy a ver. Entonces es preferible que no la pongas, si vas a poner una foto muy pequeña. ¿Cómo debe ser esa foto profesional? Bueno, debe ser vestido, por supuesto, acorde a lo que, una foto tipo carnet, ¿verdad? Digamos, vestido de una forma que tú demuestres un cierto nivel de profesionalismo. En el caso de los hombres, por ejemplo, con una chaqueta, un saco, y en el caso de las mujeres también con una ropa adecuada a eso. Nada de fotos en la playa ni nada de eso. Exacto, nada de traje de baños. Claro. Señora María Otra Asunta. cosa que parece una obviedad, pero siempre ocurre, es la ortografía. Independientemente, porque pareciera que entonces podemos excusar los errores si tú eres ingeniero, porque de pronto eres más matemático y no sabes escribir. Yo creo que hoy en día se le debe exigir a cualquier profesional de cualquier carrera que escriba correctamente, ¿ok? O sea, hay estudios que demuestran que un currículo es descartado más o menos el 70% de las veces porque hay un error ortográfico, ¿sí? Entonces, no es trivial que tú cuides tu currículum en función a cómo está escrito y que evites a tu costa los errores ortográficos. ¿Cómo haces eso? Bueno, tú escribes y se lo das a otras personas, oye, léelo por favor. O sea, hay que cuidar porque es tu herramienta de mercadeo, tu herramienta, tu carta de presentación. Es que cuando tú vas a una fiesta y te vas a arreglar, te arreglas bien, ¿verdad? Claro. Te arreglas, te maquillas, etcétera, etcétera, en el caso de las damas. Entonces, así también debe ser la información, no para demostrar una cosa de la cual no eres tú, porque lo que decía, lo que comentaba Sergio, la foto es importante, pero tampoco te vas a hacer una foto que tan elaborada que no seas tú la que es. No sé si me explico, sino que sea una foto que resalte tu expertise profesional, ¿okay? Y que esté acorde al contexto en el que tú la vas a exponer, y en este caso es el contexto laboral. La foto, la ortografía, ¿qué otro error No es tener el común? currículum actualizado. Ese es Eso. otro error muy típico. No tengo actualizados los datos. Entonces, de repente terminaste de trabajar en un determinado sitio hace 5 años y de allí para acá lo tienes vacío. Si te dedicaste a trabajar independientemente, lo puedes colocar, como acabamos de decir en el segmento anterior, puedes colocar como que estás trabajando de forma independiente, pero no dejarlo vacío, porque entonces eso te resta puntos con el reclutador. Es decir, a quien está viendo tu currículum le va a surgir la pregunta, ¿qué hizo en estos últimos 5 años? Que no está Claro. aquí reflejado. Otro común. La forma de redactarlo, muchos adjetivos, mucho escrito como si fuera poesía, en lugar de hacerlo en función a los hechos concretos, a los logros alcanzados en los objetivos previos, en hacerlo de la experiencia más reciente a la menos reciente. ¿Okay? La gente una vez me preguntó, bueno, pero si yo tengo tanta edad, bueno, tengo que poner toda. No, no necesariamente, porque no vas a poner, bueno, que estuve en primaria, en bachiller. No, todas esas cosas no, pero sí cosas que sumen y que sean relevantes para la posición a la cual tú te postulas. A propósito, otro error muy común en los portales de empleo, a las personas que nos están escuchando ahora, la gente suele postularse indiscriminadamente a todos los avisos.
¿ok? Tenga la competencia o no la tenga. Eso lo que puede hacer es aumentarte la frustración. ¿Por qué? Porque en el caso de los portales, también se usan las redes, pero en el caso de los portales hay filtros y entonces la gente que se postula te la divide en dos. Estos son los que más se acercan al aviso que yo publiqué y estos los que se postularon, lo ponen en otro lado, ¿ok? Que se postularon pero no tienen la competencia. Entonces hay una tendencia a postularse indiscriminadamente a todo. Entonces, consejo, lea el aviso y si usted cumple con las 3/4 partes de lo que está solicitando ese aviso, entonces tiene sentido postularse. Y que además va a llamar la atención que estés postulado a tantas categorías o Exacto. en Claro, tantas porque lo que secciones, ¿no? acabas de decir, lo que acabamos de decir antes, y bueno, eres bueno en todo, pero eso termina siendo, bueno, ¿en qué específicamente? Y sobre todo cargos técnicos, por ejemplo. Tienes una competencia tecnológica. Bueno, puedes decir hay una cantidad de lenguajes, pero hay que verificar si eso efectivamente tú en la práctica lo sabes hacer o no. El uso de términos muy técnicos, ¿son recomendables o no? Para determinados empleos sí es recomendable. Sí. Es decir, si estoy buscando un Si es web un developer, ingeniero, por ejemplo, un si- web developer, Ok. que ese término ya suena medio extraño, lo van a buscar personas que estén buscando una persona como esa. Si tú lo omites, entonces pierdes oportunidades de empleo. Entonces, en ese Claro. caso sí. Ahora, claro, si llenas demasiado tu currículum con tecnicismos que no tienes, como decía Asunta, Eso es entonces importante. te alejas del empleo en lugar de acercarte, por querer, tú sabes, resaltar con una serie de tecnicismos. Ahí también, y es un tema importantísimo, la entrevista. Nos llaman y wow, ya tengo la entrevista, ¿qué hacer? ¿Cómo debo ir? Justamente nuestro equipo de producción preparó unas recomendaciones. Vamos a comenzar por las damas primero. Recomendaciones para las damas. Vamos a verlos de A la hora de asistir a una entrevista laboral, hay ciertos códigos de vestimenta que debes cumplir. A continuación te damos algunas recomendaciones. Si eres mujer, toma en cuenta los siguientes consejos. Trajes de falda. Utiliza un color oscuro. Procura que ésta sea hasta la rodilla y con una chaqueta de buen corte. Por su parte, si optas por un traje de pantalón, igualmente debe ser oscuro. Ambas prendas deben ser ajustadas a tu talla. Evita colores escandalosos y utiliza tonos pasteles o clásicos como el blanco y el negro para mostrar tu elegancia. Quedan totalmente prohibidas las blusas transparentes y con encajes. Para el calzado, opta por uno cómodo. Los oscuros serán la mejor opción. Evita las sandalias. En cuanto al maquillaje, selecciona uno que sea natural, no te sobrecargues. Procura mantener un look conservador. Lo ideal es que proyectes una apariencia cuidada, elegante y no vulgar. Intenta que tu cabello esté arreglado al igual que tus manos y uñas limpias. cómo podemos complementar estas recomendaciones. Mire, son asertivas, yo las suscribo, ¿ok? Otra cosa que hay que cuidar en el caso de las damas es el perfume, por ejemplo, que no está Importante. importante. Hay unos temas de higiene que los acaba de mencionar perfectamente, los acaba de relatar el video. El tema del perfume, el tema de los accesorios. Pero que no sea un perfume muy llamativo, Claro, que sea un claro, perfume a eso me más... refiero. Es decir, hay perfumes, suele suceder mucho con las que te lo colocas y el perfume huele a metros y a kilómetros de distancia. Claro, ¿sí? que te va a marear. Entonces, exactamente. Entonces, eso puede ser, fíjense, pareciera un detalle sin importancia, pero estás delante de un reclutador y probablemente, si es demasiado aceptado, ese perfume, pues pueda incidir, puede ser incómodo en la entrevista de trabajo, por ejemplo. En el caso de las damas también, el tema de los accesorios, ser accesorios discretos, ¿okay? Y suscribo lo que dice el micro que acabamos de compartir en el sentido de resaltar lo profesional, lo discreto, la elegancia, ¿okay? Esas son las claves que yo diría en el caso de las damas. Complementar este atuendo que debe tener una mujer para el momento de... Sí, tiene que buscar que la ropa que use sea una ropa que se le vea bien, que la beneficie y no que le reste puntos para la entrevista. Que luzca profesional y acorde al puesto que se está postulando, ¿no? ¿Y qué decir? Porque estamos bien arreglados, sentados enfrente de ese empleador. ¿Cómo debe ser ese tono? ¿Qué debemos decir? Fíjate, aquí hay un tema de fondo y forma, Sí. que no se debe perder.
Hay gente que le pone mucha importancia a la forma, ya la acabamos de ver, y me parece que es un elemento muy importante dentro de la entrevista. La pulcritud, la elegancia, tener motivos discretos en la vestimenta, etcétera, etcétera, pero es un balance entre fondo y forma. Entonces, ¿qué decir cuando estoy delante del reclutador? Primero, el reclutador te conoce con una primera idea de ti a través de tu hoja de vida, de tu currículum, como lo prefieras llamar, ¿verdad? Entonces ya se hace una idea y va a contrastar esa idea una vez que te tenga al frente, que te esté mirando a los ojos, ¿sí? Entonces es importante que tú sepas qué es lo que dice tu currículum y que tú lo puedas argumentar inteligentemente. ¿A qué me refiero con eso? No vaya a pasar que yo estoy leyendo, por ejemplo, tú me entregas tu currículum y yo te voy a entrevistar y yo, oye, mira, pero qué interesante, me dice, ay, y tú me dirías, oye, eso no dice mi currículum. Por ejemplo, esas cosas, oye, ¿cuál versión es la que estará leyendo? ¿Entiendes? O sea, ¿Cuál fue el que eso, envié? claro, ¿cuál fue el que envié? O sea, cuál es la versión? ¿Por qué no estoy segura? Entonces, es muy importante que tú sepas fundamentar porque esa hoja de vida es tu herramienta de mercadeo y fue la que le impactó al reclutador para decidir entre llamarte a ti y no llamarte a 50 personas que también se postularon igual que tú. ¿Entiendes? Entonces, también la gente que nos escucha, es importante que sepa que compite con los demás. ¿Okay? Así como previamente, como decía Asunta al principio, me senté a escribir antes de escribir el CV, me senté a Claro. escribir un montón de cosas y de allí es que saco mi CV. También tengo que prepararme para la entrevista, porque esa es la otra parte, que a veces vamos a una entrevista y no nos preparamos. Entonces, Clave. ¿cuáles son mis fortalezas? ¿En qué soy bueno? Eso es importante tenerlo claro antes de ir a una entrevista. No que me agarren desprevenido, porque bueno, esa pregunta Exacto. es O fue de hace verdad te mucho la van a tiempo hacer. que redacté el currículum y lo había enviado, me llamaron después de 5 meses Sí. y no recuerdo qué fue lo que coloqué. Hay que prepararse Lo hay que que prepararse dice para la en Totalmente. entrevista. serio, esto totalmente lo suscribo, es decir, tú no vas improvisado a la entrevista. Claro. ¿Okay? Tú tienes que ir con una estrategia también. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuáles son esas recomendaciones en cuanto a vestimenta y a la presencia de los caballeros. Si eres hombre, te damos algunos tips que debes tener presente a la hora de asistir a una entrevista. No uses jeans. Estos, aunque sean de buen corte o de algún diseñador, no son adecuados para una entrevista de trabajo. Evita utilizar estampados llamativos, solo colores simples. Asegúrate que los pantalones tengan un buen corte. Deberán darle forma al cuerpo sin ser reveladores. Procura que no sean excesivamente holgados. Los colores oscuros y estampados simples son la norma. Lo ideal será usar una chaqueta de traje junto con un pantalón de buen corte. Si vas a utilizar corbata, que sea sobria y evita los colores pasteles y fosforescentes. Las pajaritas o corbatines están descartados. Un blazer azul será aceptable si no puedes encontrar una chaqueta del traje que combine con el pantalón. Los zapatos se recomiendan que sean de vestir y oscuros. Evita calzado deportivo. ¿Cómo podemos complementar estas recomendaciones para los caballeros? Te lo dejo a ti, Sergio. Bueno, Señor al Sergio. igual que en el caso de las damas, el perfume también es sumamente importante porque así como hay perfumes de damas que son muy fuertes, en el caso de los hombres también hay otros perfumes que pueden ser contraproducentes para el momento de la entrevista. Suscribo también allí, a veces he visto hombres que van a una entrevista con una corbata de pajarito, ¿no? Entonces, bueno, puede ser Ni parte de tu flores, ni estilo. pajaritos, ni qué otra cosa no debería o no se recomienda. Ah, bueno, también he visto corbatas Con de figuras, historietas, de de comiquitas. historietas. O sea, puede ser tu estilo, pero en el caso de una entrevista no es muy adecuado. Justamente el tema del estilo. Mi estilo es Ajá. más deportivo, es Sí. muy relajado, pero voy a una entrevista de trabajo y pues si bien queremos que nos conozcan como somos, ese estilo está a lo mejor un poco desenfrenado, por decirlo de alguna manera, vale la pena que vayamos así o tenemos que pues cumplir. Fíjate, yo quería dar como un matiz. Todas las recomendaciones que hemos compartido con la audiencia que nos está escuchando aquí, los tres, también hay que tomar en cuenta, esas son las recomendaciones generales, ¿no? Que aplica como que a la universalidad de los comportamientos cuando vas a buscar trabajo o cuando estás en la entrevista de trabajo. No obstante, por ejemplo, imagínate a un creativo que lo van a contratar para una empresa de publicidad, ¿sí? Yo los he tenido al frente, ¿no? Y entonces ellos llegan
es muy posible que lleguen con un sombrerito, Con un que jean. lleguen con un jean, que lleguen con unos tenis rojos, etc. ¿Entiendes? Entonces, también ahí yo quería rescatar el tema de el oficio al que te vas a postular, porque en una empresa creativa probablemente eso no se ha tomado en cuenta. De hecho, a lo mejor sea una cosa positiva, porque los creativos a veces suelen ser un poco distintos, más Claro. flexibles, etcétera, Lógicamente. etcétera, porque, bueno, tengo aquí mi portafolio creativo, etcétera. Entonces, te puedes tomar algunas licencias también en función a dónde te estás postulando, porque si no, bueno, mira, todo es igual. Depende a o sea, tener el criterio para saber dónde yo me voy a postular, dónde me voy a mover. Y pareciera, bueno, si soy demasiado serio, soy aburrido. Si estoy dependiendo, bueno, pero si es una empresa de publicidad, capaz que eso es un valor agregado, es un valor agregado. Entonces, cuidado también, lo que quería introducir con estos ciertos matices. Las recomendaciones generales que acabamos de compartir, las suscribo. No obstante, también depende, mira, hay gente hoy que se postula, habla una conferencia en Skype y ni siquiera estamos viendo, oye, mira, me interesó tu currículum, una entrevista por Claro. Skype y no estás, o sea, Claro. 20 puntos vestida, pero bueno, se dio la contratación, por ejemplo. Tenemos que hacer otra pausa. En la próxima parte vamos a revisar todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. Ya volvemos. Continuamos acá en Soluciones, ya llegamos a la última parte de nuestro programa. Somos tendencia con la etiqueta numeral Soluciones Currículum. Vamos a iniciar revisando este comentario, estas preguntas que nos hace Humberto Arciniegas en nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Dice, tengo 30 años, ¿es más difícil conseguir empleo con mi edad si mi experiencia es poca en mi profesión? No, lo que habría que ver en el caso de Humberto, bueno, es que haga el ejercicio de todas las cosas que ha hecho y que a lo mejor no las asocie con experiencia laboral. A lo mejor ha participado en cursos, en talleres, ha formado parte de equipos, por ejemplo. Entonces, oye, ¿es difícil conseguir trabajo? No, pero hay que hacer un trabajo de ver en qué soy bueno, cuál es mi propuesta de valor y ser persistente. Es muy importante eso. Es decir, hay que tener en cuenta las personas que nos escuchan que nosotros competimos con los demás por las vacantes. Entonces, en ese sentido, hay que ser veraz, hay que ser persistente y tener un currículum acorde. Hay que hacer un inventario sobre cuáles son nuestras fortalezas y en qué cosas somos diferentes a otros colegas que tengo, porque yo tengo algunas cosas que son muy diferentes de otras personas que se graduaron conmigo o con las que he participado durante mi experiencia laboral. Cada uno de nosotros tiene unas cualidades que pueden que sean únicas Claro. y que sean muy valoradas en determinados entornos. Pero tengo que hacer el inventario, porque uno de los problemas que tenemos es que no hacemos ese inventario, sino que como vaya Totalmente. viniendo, vamos viendo, entonces, Así bueno, me es. voy adaptando. Pues. Tengo que hacer un inventario serio de fortalezas y cosas que hago diferente de los demás. Muy buen punto eso. Nos pregunta Ocio y Turismo, dice, ¿es lo mismo buscar trabajo que ofrecer sus servicios? Hay un cambio de enfoque allí, Claro. veo que allí hay algo de marketing personal, de branding personal. Entonces, cuando yo ofrezco mis Totalmente. servicios, estoy en un mundo totalmente diferente de cuando estoy buscando empleo. Parece lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Filosóficamente es distinto. Así Claro. es. Y el enfoque es distinto también. Alison Viloria, buen día. Me he postulado en varios portales de empleo, llegan avisos de gestionando mi CV y nunca me llaman. ¿Por qué? Pueden pasar varias cosas. Hay personas, a ese aviso, por ejemplo, se postuló muchísima gente, está gestionándose, pero a lo mejor la vacante fue ocupada por otra posición, por otra persona que también se postuló. O sea, que quede en el estatus gestionando, se pueden pasar varias cosas. O la están viendo para una posición en particular y están comparando con otras posiciones y bueno, de pronto en esa oportunidad en particular, bueno, no fue la persona seleccionada. Pero mi recomendación es que lo siga haciendo, es decir, de manera persistente y sostenida, equilibrando que a lo que se postule tenga las 3/4 partes de las competencias que dice el aviso. O sea, que la correlación sea muy estrecha entre lo que pide el aviso y la competencia de la persona. Nos pregunta también Richard, currículum no incluir las redes sociales en el CV y aún así los reclutadores las revisan, ¿no es una desviación? No, no es ninguna desviación.
así como nosotros hemos aprendido a usar las redes sociales, los reclutadores están haciendo uso de las redes sociales y tenemos que recordar que cualquier cosa que nosotros ponemos en una red social es algo público. Entonces, un reclutador puede tener acceso a tu cuenta aunque no la muestres, porque simplemente busco tu nombre y me va a aparecer en alguna red social. Nos comenta o nos pregunta Miguel González el tema del orden en la presentación de ese currículum. Ya lo habíamos comentado en bloques anteriores, pero sin embargo vamos a reiterarlo. ¿Cuál debe ser ese orden en la información plasmada en esa hoja? Bueno, no es una camisa de fuerza, pero normalmente uno que seas contactable, si tus datos de contacto, tu teléfono, tu correo, tu dirección, ¿okay? Eso es una primera parte. Después tienes tu experiencia académica, tu formación académica, después tu experiencia laboral. Y al final puedes colocar a lo mejor algún hobby que a ti te parezca interesante compartir, lo puedes hacer porque eso da información al reclutador. Pero básicamente esa más o menos es la estructura. De hecho, cuando vacías tu información curricular en cualquier portal del que se trate, ya te viene una plantilla prehecha, lo cual te ayuda. Además, si tú has hecho el inventario del que hablaba Sergio, claro, y ya lo escribiste, sencillamente te montas en los portales, cualquiera del que se trate, y ya la plantilla te viene dada, por lo cual te ayuda, porque simplemente lo que tienes es que vaciar la plantilla. Nos pregunta también Daniel Gutiérrez, soy TCU con muchos cursos y cada entrevista les hace bulla a los cursos, creo que debo eliminar los cursos. ¿Es recomendable colocar toda la cantidad de diplomados, cursos a los que acudimos, a los que asistimos? No sé cuál es tu opinión, Sergio. Yo pienso que la información sobre formación nunca está de más. Ahora, ¿a qué me estoy postulando? Es que siempre tengo que estar viendo a qué me estoy postulando y si esos cursos tienen que ver con eso a lo que me estoy postulando. Porque si hay una inconsistencia entre los cursos que tengo y el empleo al cual me estoy postulando, pues termino haciendo ruido. Claro, ¿cuál es el tema de los cursos? Si tengo un montón de cursos, ¿hay que ponerlos todos absolutamente? No, la respuesta es no. En mi opinión, la respuesta es no. Solamente coloca los cursos que sean relevantes, un poco en consonancia con lo que comenta Sergio, sean consonantes con tu interés, con lo que tú quieres resaltar, ¿ok? En función a la postura, o sea, al cargo al que estás postulando. Sí. Carlos Faría, ¿es prudente colocar en el CV si se tiene algún tipo de discapacidad? Sí, también, porque de hecho hay muchas empresas hoy en día que tienen unas políticas muy importantes con respecto a la contratación de personas con discapacidad. Entonces, si no lo colocas, ojo, y no es discriminatorio, sino que te pone en el mercado de esas empresas que están buscando personas así. Nos pregunta por acá Jesús S. ¿Cómo hacer si acabo de culminar mis estudios y mi título está en trámites? ¿Se puede optar por un empleo? Sí. Claro, sin duda alguna. ¿Está en trámite? Está en trámite, claro. Y estudió y está preparado. Así es. Ya culminó la parte. Y tiene que hacer el inventario que comentaba Sergio. El inventario no te lo dan con el título. Exactamente. Nos pregunta Alison Viloria, hay entrevistas que no te preguntan casi nada, solo se quedan viendo la síntesis curricular. ¿Por qué pasa? Uy. Bueno, fíjate, también uno no puede manejar delante de qué reclutador vas a estar, ¿no? Cada reclutador tiene su estilo. Por ejemplo, a la persona que estaba haciendo ese comentario, yo, por ejemplo, cuando recluto, yo veo inmediatamente el currículo, pero hago preguntas que no tienen nada que ver, algunas de una vez que chequeo el currículo, hago otras preguntas y hago mucho contacto visual con la persona, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender del reclutador al que te enfrentes. Pues. Henry Morales, Irlenis, ¿qué pasa con la originalidad personal? Eso es una excelente pregunta. Fíjate, qué bueno. Es decir, fíjense, están los portales, ¿verdad?, que te exigen una planilla y tú colocas la información y los reclutadores la ven muy rápidamente. Hemos dicho que están entre 7 segundos y no más de 10 segundos en chequear uno y otro y van viendo. Sobre la originalidad, pero también eso no significa que tú no puedas hacer un currículo que tú hayas ideado y hayas creado. Haz el inventario y después, o sea, no está divorciada la originalidad. No es que la originalidad quedó de lado, es que tú también puedes crear un currículum con una plantilla completamente distinta, que quieras colocar la cosa de otra manera, que le pongas diseño al currículo, eso es perfectamente válido también. Nos pregunta rapidito Eva Cova, en las entrevistas suelen preguntar fortalezas y debilidades, ¿qué esperan realmente cuál debe ser esa respuesta? Bueno, es sumamente difícil hablar de nuestras debilidades en una entrevista laboral, esa es una pregunta para la que ninguno de nosotros yo creo que siempre, preparado. en todo caso. Ajá.
Pero yo recomiendo que se haga ese inventario de fortalezas para que tengas claridad cuando te lo pregunten, porque es que esa pregunta siempre te la van a hacer. Y sabiendo que siempre me la van a hacer, no termino de escribirlo y siempre me agarra desprevenido esa pregunta. Y responderles interesante. Es Rapidito interesante. a esta persona Sí. que nos escribe por Instagram. Buenos días, tengo 23 años y soy bachiller de administración personal. He ido a entrevistas, pero no me contratan. Al momento me pongo muy nerviosa y se me enreda la lengua. ¿Será por esa razón que no me contratan o es por ser bachiller? Rapidita esa No es por respuesta. ser bachiller, probablemente le recomendaría que trabaje con otra persona, amiga, como si estuviera siendo el Entrevístame. reclutador, entrevístame. Sí. Y entonces lo hace varias veces para que tome confianza. Es Sus así. recomendaciones finales a esas personas que en ese momento están tratando de hacer su currículum de la mejor manera. ¿Cómo Me hacerlo? gustaría hacer una sugerencia sobre la entrevista y dejo esa otra pregunta Ok, para asunto. perfecto. En cuanto a la entrevista, porque no lo hemos hablado, es importantísimo que yo me prepare para escuchar bien las preguntas que me hace el entrevistador. Porque probablemente puedo dar una mala respuesta que me aleja del empleo porque no estoy escuchando bien qué es lo que me está preguntando el entrevistador. Los mismos nervios también hacen que no Sí, escuches. pero Hay que entonces tengo ensayar. que calma y escuchar bien la pregunta y responder una vez que la persona haya terminado de hacer su pregunta. No adelantarme ni terminar la pregunta. Espero calmadamente cuál es la pregunta y respondo en función de eso que me ha preguntado. Ensayar en casa. Ensayar en Así es. casa. Señora María Asunción. Tips finales. Es decir, buscar trabajo es responsabilidad de cada quien. ¿Ok? De hecho, nosotros llamamos empléate, verbo en activo, porque es tu responsabilidad emplearte. En ese sentido, tienes que estar activo, porque tú eres el garante de que consigas el trabajo. Para eso tienes que aplicar todos estos tips y todas las cosas que hemos compartido el día de hoy. Muchísimas gracias María Asunta Chipollones, gerente de Empléate, Sergio Sosa, gerente de formación y desarrollo de Empléate, por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones. Gracias a ustedes por estar tan pendientes siempre de nosotros. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao.